Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. Inicio con la palabra de Dios, Salmo 128:1. Qué feliz es el que honra al Señor y el que sigue sus caminos. Siempre honremos a nuestro Dios y estemos en el camino que Él tiene que ver. Yo quiero hacer hoy un comentario sobre el presidente Leonel Fernández y sus declaraciones, pero quiero reiterar para todas las personas que nos han llamado, nos han seguido, nos han preguntado, que el documental Presidentes Dominicanos en la Historia 1844-1966 va a ser estrenado en los cines dominicanos a partir del jueves 2 de diciembre. Ya estará en los cines, va primero esta etapa de cine. Muchos me han preguntado que si está en las redes, que si está en los medios. Posterior a la etapa de que ya se ha presentado en los cines, eso exige la ley de cine, por eso no podemos, ¿verdad?, colocarlo en ningún lado primero. Pero la intención de este documental es que pueda, después que pase de la sala de cine, ir a ser presentado en escuelas, en colegios, en instituciones que lo pidan de manera gratuita, porque lo que queremos de alguna manera, sobre todo a los jóvenes, que puedan conocer una parte importante de la historia que ha pasado alrededor de nuestro presidente y cosas interesantes, como en la promoción que dice que sí es verdad que hubo un presidente que era analfabeto. Es verdad que tuvimos un presidente que era totalmente analfabeto, pero ya lo verán en el documental. Uno solo, yo creo que más de uno. No, pero este era que no sabía ni leer ni escribir y que no había ido a la escuela. O sea, no había ido a la escuela y no sabía ni leer ni escribir. Ya lo verán en el documental. Pero excelente general. No, era un líder, tú verás, era un líder. Dejemos la expectativa ahí para que la gente pueda ir a verlo y luego podamos seguir en torno a eso. Miren, a propósito de líderes. Por bruto lo pusieron a cometer el primer magnicidio. Eso, estamos de acuerdo, ahí también lo dice. El primer magnicidio dominicano. El primer magnicidio dominicano. Esa se dejó llevar de gente inteligente que son supuestamente liberales. Exactamente. Le metieron en la cabeza, tú tienes que fusilar. Y lo mandó. Y a pesar de que Luperón hizo todo el esfuerzo, porque no. Fusilar a Pepillo, tiene que fusilar a Pepillo. Y ese es uno de los padres del liberalismo dominicano, uno que mandó a matar a otro. Pero Santana también era un analfabeto. No. Pero Santana era un analfabeto. Era un analfabeto funcional. Pero había ido a la escuela y había hecho algunos grados. Que estoy hablando, ¿verdad? Lo voy a decir aquí para que vayan a ver la historia. Es Gaspar Polanco, que fue uno de los jefes fundamentales de la restauración, pero como dice Julio, cometió un grave error. Mató a Pepillo Salcedo, que fue el primer presidente restaurador. ¿El PLD prefiere a Gaspar Polanco antes? No, Juan Bosch dice que es el líder principal. Incluso por encima, que hay discusiones ahí, hay historiadores que lo ponen incluso un poquito por encima de Luperón, pero Luperón es el más grande. Pero bueno, eso es parte también del documental, o sea que el documental tiene algunas cosas interesantes en ese aspecto. Pero miren, yo pienso que el presidente Leonel Fernández es uno de los líderes más trascendentes, importantes y preparados que ha tenido la historia dominicana en los últimos tiempos. Un hombre que es coherente. Usted puede tener la posición que quiera contra Leonel Fernández o estar en el lado que fuese, pero es un líder político coherente. Es un líder político con visión de Estado y con ejercicio como estadista. Es un defensor de la soberanía nacional. Usted puede pensar lo que usted quiera, pero es un defensor de la soberanía nacional. Tiene sentido de justicia. Tiene grandes sentimientos humanos y solidarios. Lo demostró de manera permanente en muchas actuaciones. Pero además es, tal vez digo yo, muchos dirán que no, pero de los últimos tiempos uno de los mejores conocedores de la realidad nacional vinculada a la internacional. Habrán mejores teóricos que él, habrán gente que conocerá más, pero como conocedor y manejador de la política exterior dominicana, como estadista, como presidente y como analista y estudioso, es uno de los que mejor sabe vincular eso. Por eso yo comparto su declaración y creo que es coherente, porque ese siempre ha sido el presidente Leonel Fernández, su declaración de que es inhumano la deportación de embarazadas haitianas. Muchos dirán que es la parturienta, otros que la embarazada. Yo lo veo en el contexto general. ¿Qué quiere decir el presidente Fernández? El presidente Fernández, cuando llama al gobierno a que tenga cuidado con esto, él lo dice al final, ustedes cuando lo vimos, pensemos en la imagen internacional. O sea, el presidente Fernández está defendiendo la imagen de la República Dominicana ante un conflicto y una situación que de verdad genera serios problemas. Recuérdense los problemas que le generó a Biden esos militares norteamericanos montados en caballo, arreando y maltratando a los haitianos. Eso no quiere decir que el Estado, y lo dice Leonel, el Estado dominicano tiene todo el derecho, absolutamente todo el derecho de regular la migración, parar todo, pero tiene que tener cuidado con el asunto de los derechos humanos y sobre todo, señora, con el sentido de la solidaridad, el amor y el cuidado, con mujeres o con hombres que están en una situación de debilidad desde el punto de vista migratorio. No es que no tenga el derecho de deportar lo que fuese, es
el sentido humano y solidario. Y yo comparto profunda y absolutamente esa reflexión del presidente Fernández. Y oigan bien, el presidente Fernández no es ahora, he dicho, siempre ha planteado esto de manera clara. Cuando se dio la sentencia 168-13 que generó una profunda discusión, él escribió un artículo en diciembre del año 2013 donde planteaba su posición sobre la ley. Decía que estaba correcta la decisión de regular, pero que había que tener un poco de cuidado, y por eso apoyó el plan de naturalización, después la ley 169-14, y decía algo que yo voy a retomar aquí. Decía el presidente Fernández lo siguiente en ese artículo: como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13, la República Dominicana no procederá a deportaciones masivas, nadie quedará en condición de apatridia, y a ninguna persona se le privará del acceso a los servicios básicos, y a todo el mundo le será respetado. Contrario a lo que tú decías, ahí él está explicando. Ahí yo no hablé de apatridia. No, ahí él está explicando que todo lo que se decía de la sentencia era una campaña negativa, es decir, que no es verdad que creaba apatridia. Repita, yo lo voy a leer porque... No, repita al presidente Fernández. No, voy a repetirlo porque yo recuerdo la posición tuya, claro. Y ahí lo que él está diciendo es todo lo contrario a lo que tú decías. Entonces yo te voy a leer los dos párrafos. Pero por favor, compláceme. No, yo nunca dije que había al presidente Fernández defendiendo la sentencia 168-13. Claro, no, defendiendo no, que no sé si tú te diste cuenta que fue en eso que incurriste. Léelo, no, porque yo léelo. No te desesperes, Julio. Pero léelo. Te estoy leyendo esa para que vean que él no tiene un sentimiento. Él respaldó ahí esa parte. No, pero vuélvelo a leer, por favor. Dice el presidente Fernández: vuélvelo a leer. La sentencia del Tribunal 168-13 no procederá a deportaciones masivas, nadie quedará en condición de apatridia, a ninguna persona se le... Era falso todo lo que pero se oye, decía. A ninguna persona, lo que estoy diciendo que es coherente porque lo está diciendo ahora, a ninguna persona, cuando habla de persona, no habla de dominicano. Parece que tú no habías leído bien el artículo de Fernández. Perdón, Julio, no te desesperes. Yo espero que tú estés de acuerdo con todo lo que yo digo de Leonel. A ninguna persona, cuando dice persona, no es dominicano. Estamos hablando de una sentencia que afecta a haitianos que están en República Dominicana. A ninguna persona se le privará de los servicios básicos y todo el mundo será respetado en su dignidad humana. Y dice el presidente Fernández. Eso es lo que eso es lo que decíamos en la sentencia. Espérate, dice, pero a la República Dominicana hay que respetarle su derecho de quienes son nacionales. Y dice finalmente, dice que las emociones no obnubilen nuestra capacidad para razonar. Busquemos en todo soluciones inteligentes. Él se lo decía pragmáticas y viables. A lo que atacaban la sentencia. No, que nos permitan. Porque yo no sé si tú te acuerdas. No, él atacó la sentencia. Pero yo no sé que él no la atacó. Sí, él sí la atacó. No, Eury, caballero. Él atacó la sentencia, Julio. Por esa sentencia. Claro, él lo que decía es que. Por esa sentencia, los Castillos rompieron con Danilo. Rompieron con Danilo y se fueron con Leonel. Pero los Castillos rompieron, los Castillos que dejaron sus funciones en el gobierno, su cargo en el gobierno, rompieron con Danilo. Fue por eso, Julio, no fue por eso. Desde el principio el danilismo y los Castillos estaban en confrontación. Pero el tema. Y muchos voceros del gobierno le talentaraban a sus aliados. El tema de la ruptura fue ese. Yo creo que sí. Ellos tenían diferencias, pero el tema de la ruptura fue ese. Pero oigan bien, ese fue el tema de la ruptura. Dice el presidente Fernández que hay que respetar la dignidad humana. O sea, cuando él estaba en un momento donde estábamos discutiendo el asunto, él decía, hay que respetar los servicios básicos y la condición humana, que es lo mismo que está diciendo ahora. Es coherente en lo que ha estado planteando. ¿Y tú lo planteas a nivel general? Yo lo planteo a nivel general. Pero tú estás justificando los presos políticos de Nicaragua, que tú dices que viste, que tú viste el expediente. La violación a los derechos humanos de Nicaragua. Dice que no hay presos políticos de Nicaragua. No, yo te estoy hablando de los haitianos. Pero los presos políticos de Nicaragua no tienen derechos humanos. Los haitianos no son presos políticos, son presos políticos los haitianos. No, pero tú justificas los presos políticos de Nicaragua. No hay presos políticos tampoco. Sí, en Cuba sí. En Cuba sí hay presos políticos. Ahora en Nicaragua no. En Nicaragua no. En Nicaragua, bueno. Eso no son presos políticos. No, porque hay una ley que establece los expedientes y dice que está más bien tú preso puedes que el creer que son políticos, yo creo que no, pero yo respeto tu derecho. Junior García, que estaba dirigiendo la protesta del 15, hubo que sacarlo de Cuba con la familia y está en España es otra cosa. Para que no se lo llevaran preso. Sacarlo, eso es otra cosa. Salió voluntario. Sí, muy voluntario. Voluntario, con la casa bloqueada. Así tan voluntario como pudo haber salido a hacer la protesta con una flor. Muy voluntario. Por eso salió a hacer la protesta con una flor. ¿Cómo
¿Cómo se sentirá? ¿Cómo se sentirá nuestro próximo invitado, que es un líder de la diáspora viendo este debate? No, porque la defensa de los derechos humanos. Un hombre que ha triunfado. Son universales, ¿no? Y entonces, que lo recibió, que lo acogió. Yo no creo que se puedan defender los derechos humanos en un caso. Yo defiendo y en otro caso no defender. Ya cierra, que se acabó la. Los derechos humanos se defienden en todos lados. Tú tienes una visión sobre ello y yo tengo otra visión como la de ahora. Ahora, lo que es correcto es que Leonel Fernández es coherente. Los bichos que se fueron con él en aquel momento, que se queden con él ahora. Lo que yo estoy diciendo es, o sea, los bichos atacaron, estuvieron con Leonel apoyando la sentencia que ya ve. ¿Y por qué ahora están atacando? Están atacando oye, los bichos están atacando a Leonel sin escuchar su discurso. Tú leíste eso porque tú creías que él tenía otra posición. No, yo lo que no tú creías que él tenía otra. Tú no habías leído bien el artículo de él. Al contrario. Y lo citaste creyendo que él tenía otra posición. Al contrario, Julio, lo que te duele es que dice a ninguna persona. A mí no me duele. Ah, claro, ya lo bicho. Yo sí conocía la posición de él. Aquí ya lo bicho, pero yo no la conocía. Tú sabes lo que están diciendo ahora, que a ninguna persona se le privará del acceso a los servicios básicos. ¿Quiénes son las personas? ¿A quién se está refiriendo en eso? A los haitianos, no a los dominicanos. Pero eran ustedes que decían eso. No, pero yo no y tú mismo que estaba cansado de decir de todos los derechos que eso violaba aquí en este país. Para mí era a ti que te respondía. Y a todos los que estaban en esa campaña. No, al revés. Lo que él hacía era poner la posición correcta. Es decir, él estaba de acuerdo con eso, pero decía, no cometan abusos contra los haitianos. Él no decía eso. No, él decía que con eso, en virtud de esa sentencia no se iban a cometer abusos. Escrito. Pero lo que él decía está escrito. Pero ¿qué significa a ninguna persona se le privará del acceso a los servicios básicos? ¿Qué significa eso? ¿De quién estamos hablando? De los haitianos. No estamos hablando de los haitianos. La sentencia 168. Pero en función de la sentencia, que era defendiendo la sentencia que tú atacabas, que él estaba ahí. Pero lo que estoy diciendo es que era eso que él estaba. Yo creo, lo que él estaba diciendo antes lo está diciendo ahora. Lo que yo digo, ¿por qué los bichos estaban con él aquella vez y no están ahora? ¿Por qué los que están criticando a Leonel Fernández ahora aquella vez estaban con él? Eso es lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy diciendo, o sea, mi posición sobre la sentencia es clara. Lo que no se han movido de posición son ellos. Ellos no se han movido. Entonces Leonel se movió. Ellos no se han movido. Entonces tú estás diciendo que Leonel se movió. Yo no estoy diciendo que se movió, pero ellos no se han movido de posición. Yo lo que estoy diciendo, Leonel es coherente, tampoco se ha movido. No han movido Leonel ha sido más coherente que cualquiera en la situación de los haitianos y en la situación internacional. Nadie en este país, ningún líder, ninguno ha sido más coherente que Leonel. Y todo el mundo sabe que yo soy danilista. O sea que en situación interna del PLD estuve con Danilo. Ahora hay que ser honesto y justo. El presidente Fernández es el que ha tenido la mejor posición en términos internacionales de la República Dominicana. Es más, fue el presidente Fernández que sacó a la República Dominicana del aislamiento internacional. ¿Y qué tú vas a hacer entonces? ¿Te vas a quedar con Danilo o vas con la fuerza? No, yo estoy con los dos. Yo siempre dije que yo creo que ellos dos históricamente tienen que reencontrarse. Okay. En algún momento Danilo y Leonel se van a reencontrar porque uno y otro, siempre lo he dicho, es una especie de complemento. Los dos tenían sentido de la historia hasta que se enfrentaron y como dijo Margarita, sus egos no lo permitieron seguir. Pero los dos en el fondo siempre han tenido, y este artículo es Leonel para justificar su apoyo al Plan Nacional de Regularización que hizo el presidente Danilo Medina. Dice él, el presidente Fernández, que ese plan es una de las medidas más correctas para quitar la discusión sobre la sentencia 168.3. Es decir, él fue de los que fue a hablar con Danilo, se pusieron de acuerdo y presentaron ese plan a todos los líderes. Es decir, el presidente Fernández es coherente en lo que plantea. Y finalmente, quiero simple y sencillamente leer una parte que se corresponde, no, era más leer algo de participación ciudadana, que ha sido uno de los grandes aliados del presidente, del presidente Luis Abinader, uno de los grandes aliados. Es más, se dice que este es el gobierno de participación ciudadana. Si estuvieran en Nicaragua, estuvieran presos porque ellos reciben dinero de Estados Unidos. Así mismo. Y entonces todos los que están presos en Nicaragua. Bueno, la ley aquí no lo dice, pero en Nicaragua sí. Están presos porque tienen fundaciones que reciben dinero de Estados Unidos. Entonces, ellos estuvieran presos pero la ley aquí no lo plantea, pero en Nicaragua sí. Pero ellos estuvieran presos porque ellos reciben fondos de Estados Unidos. Aquí la ley 4701 plantea que son agentes extranjeros. Pero aquí entonces no actúan los gobiernos contra ellos. La 4701 está regulado y condenado. Oye el número 4701. Pero no se aplica. Lee bien, Eury. Leíste mal lo que te dijo Julio. Ahora no sabes de la ley. Anda el diablo. Oigan lo que dice participación ciudadana. Esto la 4701. Agentes de gobiernos extranjeros. El que recibe dinero. Lee lo que dice esa agencia de Estados Unidos. Participación ciudadana, que es una aliada del presidente Luis Abinader, porque incluso se dice que este es el gobierno de participación ciudadana. Dice lo siguiente. Y es verdad. Dice lo siguiente, los problemas de la inmigración irregular se resuelven mediante controles en la frontera. Eso mismo dijo Leonel, ustedes lo vieron ahorita. Mas no vulnerando los derechos fundamentales y la dignidad de la persona humana mediante atropellos inaceptables, ni alentando el odio hacia los nacionales haitianos.
¿Cómo podemos negarle o restringirle los derechos a la educación y a la salud a los inmigrantes? ¿Cómo podemos apresar mujeres embarazadas o deportar mujeres recién paridas en un comportamiento que desprecia a los seres humanos, impropio de nuestra idiosincrasia como pueblo? Participación Ciudadana deplora que el gobierno dominicano de Luis Abinader pretende explotar políticamente el tema de los inmigrantes, particularmente los de origen haitiano, alentando en la población sentimientos de xenofobia y de odio, lo que debería constituir una vergüenza para el país y sobre todo para su partido, que debe considerarse el heredero de la tradición de las luchas democráticas liberadas. ¿Quién es esa posición? Correctísima de participación. Eso es correcto. De una agencia estadounidense. De los jesuitas. Entonces, correcto. Eso es correcto, esa posición. Bueno, gracias. Esa posición es correcta. Gracias. Alejarlo del populismo. Bueno, señores. ¿Qué tenemos aquí? Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol 106.5 FM, una estación RCC Miria.